Amén. Pues una vez más, Dios te bendiga, bienvenido. Y bueno, pues seguimos en enero, sigue esto del año nuevo, todavía tenemos como que ya el último chance esta semana y hasta el otro domingo, esos últimos días de poder prepararnos para este próximo año. Seguimos con esa iniciativa de cosas nuevas, de prepararnos para cumplir las cosas que no hemos cumplido, todas estas expectativas que tenemos, pues todavía tenemos la oportunidad, ya es como que estamos al límite, pero todavía podemos este mes de enero, ya en febrero es arrancar con todo para que este 2024 sea un año especial y de bendición. Y pues decía, todos tenemos expectativas siempre en año nuevo. Y decimos, ahora sí se va a poder hacer esto, ahora sí voy a hacer esto, ahora voy a lograr esto, este sueño que tanto he esperado por tanto tiempo, bueno, pues lo voy a poder cumplir. Tenemos expectativas de año nuevo, diversas. Pero también nosotros los creyentes, aunado a todas estas expectativas emocionantes de sueños, de logros, de trabajos, de incremento del negocio, de la familia, de sueños, anhelos, nosotros tenemos expectativas espirituales. Nosotros queremos que este año también sea un año de experiencias espirituales en Dios, de crecimiento en nuestra vida espiritual, de conocimiento. Deseamos que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas a través de milagros, que tenemos esperanza de que sucedan para que pues muchas cosas en nuestra vida también se arreglen. Hemos levantado peticiones, tal vez mucho tiempo has levantado esa petición y crees que este es el año que se va a cumplir. Entonces tenemos expectativas de mayor conocimiento, de mejor servicio, de un mayor crecimiento espiritual, de seguirnos preparando hacia esa vida eterna que el Señor Jesús tiene para nosotros. Hoy establecimos el reto de leer la Biblia y tal vez tú nunca la has leído y dices, bueno, hoy sí la voy a leer este año, este tiempo sí voy a poner todo mi corazón. O sea, hay expectativa espiritual, ¿verdad? Queremos que pasen cosas espirituales en nuestra vida, no solamente cosas materiales. Y toda esa expectativa que tenemos requiere de fe, por supuesto. Y otra vez volvemos a ese punto, mas el justo vivirá por la fe. Y como hemos visto en otras ocasiones, pues las cosas van a suceder de acuerdo a la medida de fe que tenemos. Nosotros tenemos una medida de fe que cada año queremos, o cada tiempo queremos incrementarla, creer más en Dios, y ese es el propósito, que vayamos creciendo de fe en fe. Y pues aquí surge una pregunta, ¿verdad? ¿Con cuánta fe iniciamos este año para el cumplimiento de todas estas expectativas? O sea, tú tienes expectativas este 2024, emociones, ilusiones físicas, espirituales. ¿Con cuánta fe inicias este año de modo que se puedan cumplir estas expectativas? Y quiero darte un ejemplo, una historia. Y vamos a Mateo capítulo 9, verso 27. Y aquí el Señor, sucede una cosa, 2 ciegos se acercan a Él para que su vida sea transformada, para que puedan poder ver, para que su vida cambie teniendo vista. Y se acercan pidiendo sanidad. Pero el Señor Jesús les hace una pregunta antes de sanarlos. Y ve lo que sucede. Mateo 9, verso 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. A una necesidad, a una petición que le hacen al Señor Jesús estos ciegos, queriendo recobrar la vista,
Él les dice una pregunta. ¿Creen que puedo hacer esto? ¿De veras creen que yo los puedo sanar de la vista? ¿Que yo tengo el poder para hacerlo? Ellos le contestaron, sí. Ok, tal vez una respuesta fácil. Y entonces Jesús les dice, bueno, pues conforme a su fe les sea hecho. Conforme a la medida de fe que ustedes tengan, así les suceda. La fe está conformada a creer en lo que Dios puede hacer. Esa es la fe. Por eso el Señor Jesús nos dijo que tengamos fe en Dios. Hay gente que tiene fe en otras cosas, pero estamos hablando de la fe en Dios. Y nuestra fe tiene que ver, pues, espiritual con lo que Dios puede hacer. Y aquí se hace una pregunta. ¿Qué crees que Dios puede hacer? ¿Qué crees que Dios puede hacer? Tal vez tú contestas todo, porque Dios es todopoderoso, como lo hemos aprendido. Pero cuando venimos a lo específico, y sobre todo a que se trate con nuestra vida personal, con un asunto nuestro, es donde nuestra fe está siendo probada y nuestra fe va creciendo. No creemos todo todavía. Conforme va nuestra vida espiritual, nuestro caminar en Cristo, nosotros vamos creyendo cada día más hasta llegar a creer que Dios todo lo puede hacer. ¿Cómo inicia nuestra fe en el cristianismo? Y yo creo que por eso estamos aquí y por eso hacemos ciertas cosas espirituales. Por el primer nivel de fe. ¿Y cuál es ese? Pues creemos, estamos convencidos de que el Señor Jesús nos salvó y perdonó nuestros pecados, que resucitó de entre los muertos y vive eternamente. Eso estamos plenamente seguros. Es nuestro primer nivel de fe, por eso nos acercamos, recibimos a Cristo en nuestra vida, le aceptamos como Señor y Salvador. Es el primer nivel. Y de ahí vamos aumentando en creer lo que Dios puede hacer ya de manera particular cada día por nosotros, ya en la vida cotidiana de todos los días. ¿Qué puede hacer Dios por nosotros? Pues que puede protegernos, creemos, cuando estamos en peligro, que nos provee, que cuando tenemos necesidad económica, pues empezamos a orar, que Dios nos provea, que nos puede sanar. Y aquí empieza, ¿qué me puede sanar? Tal vez de una gripa, decimos, sí, Dios me puede sanar de esta gripa y ya. Pero ya cuando viene una enfermedad más fuerte, esto, quién sabe. Si crees, ¿verdad? Tal vez si te dicen, no tiene COVID, sí, entonces me puede sanar de esta infección. ¿Tienes COVID? Quién sabe ahí si Dios me pueda sanar. Entonces también nuestro nivel de fe va aumentando y creer en qué cosas, de qué enfermedades Dios me puede sanar, que Dios me puede ayudar, pero también en qué cosas me puede ayudar. Tal vez diciendo, bueno, Señor, pues me faltan 200 pesos para pagar la luz. Yo creo que tú me puedes proveer y vienen los 200 pesos. Pero si te faltan 200,000 pesos, dices, a ver si Dios puede darme 200,000 pesos. Y entonces eso hace que nuestra fe vaya creciendo en lo que Dios puede hacer por nosotros. Aquí era algo difícil en el caso de los ciegos. Y el Señor les dice, ¿creen que puedo sanarles? Que puedo hacerles recobrar la vista. No sabemos por qué razón ellos estaban ciegos, pero ellos contestaron sí. Y entonces les dice, bueno, conforme a su fe. En cada petición que nosotros le hacemos a Dios, Dios nos hace la misma pregunta. ¿Que me pides esto? ¿Crees que yo lo puedo hacer? ¿Crees en eso? Pues entonces, conforme a tu fe. Te decía, nosotros podemos contestar que sí creemos, pero la respuesta a la petición que hacemos vendrá por la fe. O sea, yo puedo decir sí, pero la respuesta a tu petición demostrará si tuviste fe o no tuviste fe en ello.
conforme a tu fe te sea hecho. ¿Realmente creemos que Dios puede hacer lo que le pedimos? ¿O dices, bueno, por si se puede, quizás Dios pueda, pues ahí hago la petición? Y a veces no dudamos solamente de su poder, de que Dios pueda hacer eso, y creemos tal vez que Dios pueda hacer algo, porque Él es Dios todopoderoso. Empezamos a leer la Biblia y decimos, bueno, Dios hizo los cielos y la tierra, wow, entonces Dios sí es poderoso. Pero hay otra duda acerca de su voluntad. ¿Lo hará conmigo? Tal vez oíste un testimonio que Dios hizo algo y hasta aplaudiste, lo creíste, sí, amén, Dios hizo eso, Dios sanó a fulanito de tal, de esa manera sobrenatural, pero cuando estás tú enfermo, ahí ya dudas, es que sí puede Dios, pero conmigo lo hará. Ya surgen un montón de cosas que no me quiero meter ahora, porque dudamos en su voluntad, pero tenemos que creer en su poder y en su deseo de que Él lo quiere hacer por nosotros. Es el crecimiento de nuestra fe. Nosotros vamos conociendo más fe. Vamos teniendo a lo largo del cristianismo, en nuestro caminar con Cristo, mayor fe. Y entonces tenemos mayores retos para poder creer en lo que Dios puede hacer por nosotros. Pero nuestra fe nos lleva a acciones. O sea, tu fe se demuestra por tus acciones. Tú lo que crees lo manifiestas, si lo crees realmente, si estás convencido. Puedes decir una cosa con tu boca, pero tus hechos hablan más que tus palabras. Entonces, la forma en que tú actúas demostrará si realmente lo crees. Estos ciegos gritaban, se acercaban, hicieron ruido para acercarse a Jesús hasta que lo alcanzaron, porque creían que el Señor Jesús, por supuesto, que lo podía hacer. Entonces, la mejor manera de saber si creemos algo, si creemos que Dios puede hacer la petición que le pedimos, es por nuestras acciones. Nuestras acciones demuestran que tanta fe tenemos. Y vamos a Santiago, capítulo 2, verso 14. Te invito a que abras Santiago 2:14. Y entonces aquí el apóstol Santiago hace una disertación acerca de la fe, precisamente la fe y las acciones. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Porque nosotros decimos, no, yo tengo fe y no, las obras no son importantes. Bueno, las obras no, las acciones sí que demuestren nuestra fe. No somos salvos por obras, pero sí nuestra fe se demuestra por acciones, por obras. Vean lo que dice Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, si tú dices que crees en Dios, pero tus obras demuestran lo contrario, pues tu fe no te va a salvar, no va a producir nada porque realmente no estás creyendo, porque tú actúas conforme a tu fe. No puedes decir una cosa y que tus obras digan otra cosa. Esa fe nunca podrá salvarte. No podrás recibir muchas cosas que le pides. Por eso a veces, Señor, pues yo te lo pedí, pero tus obras demostraron que no me crees. No tienes fe suficiente en mí para creer que yo puedo hacer eso. Entonces, hay la pregunta, ¿crees? ¿Crees que Dios puede hacer lo que le estás pidiendo? ¿Estás convencido en tu corazón que Dios lo puede hacer? Entonces, se va a manifestar por tus acciones. Verso 18, ahí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Hay unos que dicen, no, yo no necesito mostrar mi fe, yo sé que creo. Pero si dices creer algo y tus acciones demuestran otra cosa, pues te engañas a ti mismo porque no tienes ninguna fe. Dice la segunda parte de este versículo, muéstrame tu fe sin tus obras. Pues no las puedes mostrar, porque si no hay obras, ¿cómo demuestras tu fe? Porque la fe es algo que no se ve. Entonces la manera en que yo puedo ver la fe es por las obras. Entonces, ¿cómo puedes demostrar tu fe si no hay obras? Pues quiere decir que no tienes fe. Y dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú verás que yo creo por lo que yo hago. Entonces, la única manera de mostrar mi fe
es con mis obras. O yo mismo me va a servir a mí saber si tengo fe realmente o no tengo, porque yo la demuestro. Si yo digo algo y hago otra cosa, pues entonces no hay fe. Realmente no tienes fe, solamente estás hablando de dientes para afuera. Verso 20 dice: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. O sea, la fe sin acciones pues, está muerta, o sea, no existe, no te sirve. ¿De qué te sirve un muerto? ¿De qué te sirve un perro muerto? Pues de nada. Dile a ver al perro muerto, dile: oye, tráeme el periódico. No te lo va a traer. Oye, perrito, te aviento la pelota y te la traes. El perro está muerto. Entonces, ¿qué va a producir? Pues nada. Entonces, ¿tu fe qué va a producir si no tiene acciones? Pues está muerta, no la tiene, no te sirve de nada. Así pidas y pidas y pidas, no tendrás nada, porque tus acciones demuestran que realmente tú no tienes fe. Verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea, ¿qué hubiera pasado si Dios le dice, Abraham le dice a Dios: Señor, yo creo en ti, Dios, tú eres todopoderoso, tú me llamaste, aquí estoy sirviéndote? Le dice Dios: bueno, entrégame a tu hijo. Pero yo creo en ti, no es necesario, Señor, ¿para qué? Si tú sabes que te creo, ¿para qué doy a mi hijo? No es necesario. O sea, ¿qué hubiera pasado si Abraham no hace todo lo que hizo para sacrificar a su hijo? No hubiera demostrado su fe. No tendría fe. Ahora, ¿por qué? Por el otro lado, ¿por qué Abraham hizo eso? Porque él estaba convencido del poder de Dios. Y Hebreos 11 que nos dice que él estaba tan convencido que sabía que Dios podía resucitar a su hijo, que realmente es como si lo hubiera resucitado, dice el autor de Hebreos. Eso es fe, tu convicción se demuestra por tus acciones. No tienes que ocultar tus acciones o tu fe es algo muy místico, no, la fe es palpable en tus acciones. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, claro. Si tengo fe en ti, ya vi todo lo que tú haces, ya sé tu poder, tu grandeza, he visto todas las maravillas que haces, por supuesto, ahí está, Señor, no hay ningún problema. Y es el hijo de la promesa, tú sabes qué harás y me lo resucitas, haces algo, yo no sé, pero tú eres poderoso. O sea, su fe lo llevó a la acción. Por eso dice que Dios se congratuló con Abraham. Le llamó amigo porque sus acciones demostraron su confianza y su convicción en Dios. Entonces, mis acciones y mis palabras no pueden ser diferentes. Si yo digo una cosa y hago otra, entonces no tengo fe. Si Abraham dice: Dios, pues sí creo, pero no, mi hijo no. Ya te pasaste, Dios, ya es demasiado. Pero sí creo en ti. ¿Qué hubiera pasado con Abraham? No hubiera hecho todas las cosas que Dios hizo, Dios con él. Si tus palabras son diferentes a tus acciones en cuanto a la fe, tu fe está muerta y no va a producir nada. Ve lo que dice el verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, tu fe hablada no te sirve. Es tu fe en acciones la que te sirve, la que realmente va a producir el resultado de lo que estás pidiendo. Nosotros necesitamos fe para este año, para un crecimiento espiritual, para recibir milagros, para que Dios haga cosas con nosotros, pero nuestras acciones demostrarán nuestra fe en Dios. Ya te dije, hay niveles. Tú dices: yo estoy seguro que me muero y contento y me voy al cielo. Pues sí, porque Jesús hizo esa obra. Y tú estás convencido. Yo creo que la mayoría de los cristianos, o más bien para ser cristiano necesita estar convencido de eso. Todos, yo podría decir entonces aquí, todos los cristianos estamos convencidos de que Jesús pagó mis pecados, de que Jesús me limpió, que fue puesto en una tumba
y que resucitó y volverá. De eso estamos plenamente seguros. Pero ¿qué de las demás cosas que tengo que creer a lo largo de mi vida? Es ahí donde mi fe va a ser retada. Tengo que ir creciendo y madurando en mi fe. Y claro, creemos que Dios es todopoderoso. Y no hay duda, Dios es todopoderoso. Pero cuando se trata de mi vida y de lo que Dios puede hacer conmigo, a veces creo que Dios es todopoderoso. Mis acciones demuestran mi fe. Por ejemplo, cuando vienes al servicio, ¿crees que vienes que realmente Dios está aquí? ¿Que vienes a ver a Dios? ¿Vienes a ver a Dios? ¿Que Dios está aquí? Entonces, ¿por qué llegas tarde? O sea, ¿realmente crees que Dios está aquí? Pues es una costumbre que tienes de venir todos los domingos. Hoy puedo llegar tarde. Porque Dios ni está. A ver, si les dijera el próximo domingo que a las 11 Dios va a estar presente, ¿quién llegaría tarde? Nadie. Pero sabes, cada domingo Dios está a las 11 aquí con nosotros. Pero muchos no lo creen. Pues no está Dios, ya llego después. Entonces, tú puedes decir, sí, yo voy a la iglesia porque está en la casa de Dios, porque Dios está ahí, pero tus acciones demuestran que no lo crees. Por eso llegas tarde. Cuando estamos en el servicio, ya llegaste al servicio, si viniste, ¿crees que Dios ve tu alabanza? Si crees que Dios está cuando estamos alabando a Dios, por eso vienes y le cantas, decimos, sí, Dios está aquí, siento su presencia, estoy alabando a Dios, entonces, ¿por qué estás en el celular? O sea, tus acciones no concuerdan con tu fe. Sí, yo alabo a Dios, pero no, es que está aquí repadre este meme que me pasaron. No, es que tengo que escribir este mensaje. O sea, entonces, ¿dónde está la concordancia? Tu fe está muerta. Por eso tus acciones no lo demuestran. Cuando oras, ¿crees que Dios te escucha? ¿Que de veras Dios está escuchando tu petición? Entonces, ¿por qué no oras más? Es la incongruencia. Sí, Dios me escucha. ¿Cuánto oras? Nada más por los alimentos. ¿Por qué no crees que Dios te escucha? Si nos dijeran, miren, ahorita, allí en el Zócalo se va a presentar en medio de la plancha el Señor Jesús, va a estar ahí presente, irías a pedirle todo lo que quieras. Pues lo puedes hacer en la oración, no necesitas. Pero ¿qué pasa? Pues no lo crees, por eso no oras. ¿Crees que la Biblia es la palabra profética más segura? Entonces, ¿por qué no la lees? Y si lees otras noticias. Aquí está el fin del mundo, aquí está lo que debes hacer, aquí está lo que va a pasar, y no la lees. Pero si lees al fulano ese que te dice cómo puedes ser más feliz, cómo puedes prepararte para la guerra de los zombies. O sea, y todo eso estás todo metido. Esta es la palabra más segura. Si te dicen, no, hay un brujo que adivina, sí voy con el brujo. O el profeta, llámanos brujo, pues somos cristianos, ¿verdad? Hay un profeta que dice lo que te va a pasar en el futuro. Ahí vas, hasta col haces. Pues está aquí y no la lees. Entonces, no concuerda. Sí, la palabra de Dios, yo la creo. Muchos dicen, sí, la palabra de Dios, esta la tienes aquí, la defiendes. ¿Cuántas veces la has leído completa? Eso demuestra tu fe. Si Dios te manda una carta, llega un ángel, mira, te doy una carta de parte de Dios, ¿qué dirías? Sí, ahí está, la avientas. O la leerías luego, porque un ángel te la dio. Pues esta no la dio Dios mismo. Entonces, no concuerda una cosa con otra. ¿Crees que Dios es el dueño de todo y Él te provee? Pero no, diezmos no, ni ofrendas, ni primicias, eso no me piden. Yo sí creo que Dios me da las cosas, pero no le doy a Él. Ya impones todas las excusas, que se las doy al hombre, que no sé qué. Pero ahí está la Escritura lo que dice.
Y nos podemos ir a otras más fuertes todavía. Si crees que Dios te guarda, ¿por qué entonces tienes miedo? Terror, ay no, cuidado ahí. Pues si quieres que Dios te cuida, no tengas miedo. Si crees que Dios te puede sanar, ¿por qué entonces declaras que estás enfermo? Y me va a sanar Dios, pero quién sabe, sigo dolor, sigo aquí todo traqueteado. Y nuestras palabras y nuestra tristeza demuestra otra cosa. Si creemos en sus promesas y que Él es poderoso para cumplirlas, entonces, ¿por qué lloras? Por todo, ¿por qué estás triste? Si Dios te prometió cosas, no, pero quién sabe si las voy a cumplir, mejor voy a llorar. Es que perdí mi trabajo y te pones a llorar, es que perdí esto y te pones a llorar. O sea, hay cosas que sí nos ponen a llorar, ¿verdad? Perder un ser querido, por supuesto que vamos a llorar, pero con esperanza, como dice el apóstol Pablo, de que lo vamos a ver. Entonces, ¿cuántas cosas pasan en tu vida y te pones a llorar y lamentas? Entonces, tu fe en Dios no concuerda con lo que estás haciendo. Y eso es lo que el apóstol Santiago dice, tu fe debe ser congruente con tus acciones, porque la convicción se demuestra con tus palabras. Entonces, ¿qué quiere decir? No tienes fe. Entonces, ¿qué es el proceso? Pues tengo que tener fe. Mira, mi deseo no es criticarte, no es decir, tú no crees en Dios y mira, tú tampoco y ve tus acciones. No es el objetivo de esta enseñanza criticarte, ni tampoco condenarte, sino quiero llevarte a tu realidad, a que no vivas en mentiras diciendo, sí tengo fe, pero realmente no la tienes, porque entonces si tú crees tener fe y no la tienes, no la vas a buscar. Más bien dice, Señor, pues sí no tengo fe, o sea, ya me di cuenta que no tengo fe. Señor, ¿por qué estoy en el celular cuando estás en el servicio? Pues porque yo no creo que estás ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dios, a ver, convénceme. ¿Qué hago? ¿Cómo convenzo mi corazón? ¿Cómo convenzo mi vida de que tú estás ahí presente para honrarte y recibir la bendición de estar en el servicio? O la oración, o la lectura de la palabra, todas estas cosas y muchas otras cosas. Entonces, eso es lo que te quiero enfrentar. Que veas si realmente tienes fe. ¿Cuál es la prueba? Pues ve tus acciones, cómo hablas, cómo actúas, va a demostrar si le crees a Dios o no le crees a Dios. Y si no le crees a Dios, pues tú tienes el problema, porque no vas a recibir lo que Dios puede hacer por ti. ¿Por qué? Porque todas las cosas de este año van a ser conforme a tu fe. O sea, tú vas a recibir este año de parte de Dios las cosas conforme a tu fe. La presencia de Dios en el servicio es conforme a tu fe. Tú vas a recibir un milagro de parte de Dios conforme a tu fe. Tú vas a orar a Dios y recibir en oración lo que estás pidiendo conforme a tu fe. Entonces tú tienes que ver tus acciones. Si tienes miedo, si estás llorando, si te estás lamentando, si tus frases son otras, dices, no tengo fe, Señor, ¿qué hago? Quiero tener fe. Era el objetivo del apóstol Santiago, demostrarnos eso. Que luchemos por tener fe, que nos esforcemos, que nos convenzamos de las cosas que Dios puede hacer por nosotros. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y si estás convencido, tu fe es o sea, no es de que vas a actuar, ¿verdad? Llegaron los hermanitos, voy a actuar como que sí tengo fe. Sí, no me duele. Entonces con el dolor acá, sí, no me duele nada, estoy muy bien. Eso no es fe. O sea, tú tienes que estar convencido, tu reacción debe ser natural a tu fe. Es lo que el apóstol Santiago nos dice. ¿Por qué? Porque es un convencimiento, una certeza de lo que Dios puede hacer por ti. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando no tengo fe? Pues convencer mi corazón y mi mente de que Dios lo puede hacer. Ese es el reto que tenemos de creer. Yo tengo que convencer mi mente y mi corazón, decir, sí, Dios lo puede hacer, por supuesto que sí. Miren, la fe en Dios actualmente es atacada en las redes, en los medios de comunicación, por la ciencia, y hace dudar al creyente. ¿Cuántas cosas recibes ahí? Y no hagas tal cosa porque mira, todos son unos mentirosos.
Y no le creas a Dios y porque Dios ni existe. Y hay cosas que las redes sociales nos dicen y dudamos y, caray, a lo mejor Dios no es cierto, que pasa esto, que Dios puede hacer esto. Entonces sí atacan la fe, la ciencia. ¿Cuántos jóvenes creyentes se van a la universidad y empiezan a ir a los maestros de la ciencia y dicen, no, pues creo que Dios no hizo los cielos y la tierra? Pues Dios no existe y hasta dejan de creer. Porque sí es atacada la fe, porque entra la mente, entra la convicción. Entonces yo tengo que buscar la fe. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Cómo crece mi fe? Por medio de la Biblia. Es el medio por el cual nuestra fe crece. ¿Por qué? Porque la Biblia describe la grandeza de Dios, nos dice qué hace Dios de manera muy sencilla, simple, nos explica qué puede hacer Dios. Entonces tu corazón dice, Dios hizo esto, Dios puede hacer esto. Nos hace sus obras, nos dice sus obras. Cuando lees en Génesis, Dios hizo los cielos y la tierra, dices, wow, si Dios hizo todo esto, ¿qué tamaño no tendrá Dios? La vida de sus personajes, ya de manera particular, nos demuestra lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Y ves lo que Dios le hizo con David, lo que Dios hizo con María, lo que Dios hizo con Elías, con Eliseo. Ves todos estos milagros con Josué, con José, todos estos. Dices, pues Dios puede, si Dios lo puede hacer con esa persona, entonces lo puede hacer conmigo. Por eso la Biblia nos da fe. Nos ayuda a creer lo que Dios puede hacer. Y la vida del Señor Jesús también nos demuestra su poder y misericordia por la humanidad. O sea, todo lo que hizo el Señor Jesús también vemos, pues sí, Dios sanó al ciego, sanó, levantó muertos, multiplicó el pan, cambió el agua en vino. O sea, todas estas cosas las puede hacer Dios, pues sí. Entonces, ¿qué tengo que creer? Es convencer mi corazón. Mira, tienes que creer lo que dice la Biblia, convencerte. Tienes que creer que Dios creó a Adán y a Eva. Que es algo muy atacadora. No, que el Big Bang, que la teoría, que... Y después ves a los cuates que dicen, no, pues sí, parece mono. Yo creo que sí descendemos del mono, porque está igualito a un gorila. Y empezamos a dudar, ¿no? Decimos, no, mejor sí existe eso de la teoría famosa. No, hermanos, Dios hizo a Adán y a Eva. Eso te debe convencer tu corazón. Ya todo ser viviente lo hizo. ¿Qué fue primero, el gallo, la gallina o la gallina y el huevo? Y entonces ahí estás dudando, no, pues sí que fue primero, porque ¿cómo fue? Pues fue la gallina, Dios la hizo. Como hizo al hombre. Entonces son todas las cosas que tú tienes que creer, tienes que estar convencido. Que Dios trajo un diluvio y salvó a Noé y a su familia, lo tienes que creer. Sí hubo un diluvio. No, es que no es cierto, que las teorías, no, y todos son teorías, ¿verdad? Claro, sí, no, pues sí, Dios lo hizo, porque la Biblia lo dice, y por supuesto que Dios lo puede hacer. Que Dios salvó a los amigos, tienes que creer que Dios salvó a los amigos de Daniel del horno de fuego, que 3 personas caminaron en el fuego y no les pasó nada, porque Dios los guardó. Tienes que creer eso, que Dios paró el sol cuando estaba Josué peleando. Entonces imagínate, parar el sol, ¿cómo está eso? Pues se paró el sol. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero de que Dios lo paró. Y lo tienes que creer. Que retrocedió la sombra como prueba de que Dios iba a sanar a un rey. ¿Y qué habrá pasado para que la sombra regrese? Pues todo eso tenemos que creerlo. Porque Dios lo puede hacer. Que Eliseo resucitó a un muchacho. Que el aceite y el trigo de la vida se multiplicó cuando alimentó a Elías. Y todos los milagros que el Señor Jesús hizo fueron verdaderos. O sea, es verdad, no dudes. Porque si tú empiezas a dudar por las redes sociales y por lo que te dice el maestro y por lo que dice de un libro, dices, hasta en teologías, hay teologías que dicen que no, que Jesús no hizo milagros, que nada más no sé cuántas cosas puedes leer, pero aquí está la palabra más segura, como dice el apóstol Pedro. ¿Qué le dijo el Señor Jesús cuando vinieron los discípulos de Juan y le preguntaron, Señor, dice Juan que está en la cárcel, que si eres tú o esperamos a otro? O sea, después de todo lo que Juan vio y oyó la voz, este es mi hijo, ahora le pregunta, ¿serás tú o no? Porque estaba en la cárcel. ¿Qué le dice el Señor Jesús? ¿Qué le dice a los discípulos de Juan? Te lo voy a leer en Lucas 7:22. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Pues esto es lo que tenemos que creer. Es verdad, Dios es poderoso. Tienes que convencer tu corazón y tu mente de que Dios puede hacer lo que dice este libro, por supuesto. Por más inverosímil que nos parezca que la ciencia sea contradictoria a lo que dice la Escritura, por supuesto que Dios puede hacer eso y más. Porque Dios es todopoderoso. Él puede hacer todo. Todo. Si Dios hizo los cielos y la tierra, Él puede hacerlo todo. Todo lo que le pidas a Dios, conforme a su voluntad, por supuesto, Dios lo puede hacer. Convence tu corazón. No solamente digas, sí, Dios es todopoderoso, pero en mi caso, quién sabe. Pero me importa más el celular, pero no tengo tiempo de orar. Pero no me pidan que dé, pero no me pidan servicio, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu fe? Tu fe debe estar convencido por tus acciones. Y tus acciones demostrarán que realmente tienes fe. ¿Qué lograrás este 2024? De todas esas peticiones que tienes, de todas esas cosas que pusiste en la lista. Una pregunta. ¿Crees que Dios puede hacerlo en tu vida? Si tú dices sí, bueno, pues conforme a tu fe te sea hecho. No la fe del pastor, no la fe de Pedro, no la fe de los hermanos, la fe que tú tienes te dirá si se hará o no conforme a tu fe. Si crees en Dios y crees que Dios lo puede hacer, conforme a tu fe te será hecho. Cierra tus ojos un momento.